La noche del 6 de julio de 2009, en la carretera que conecta Riohacha con Maicao, la policía de Colombia descubrió un cuerpo inmóvil tendido sobre el asfalto. Era una joven embarazada de varios meses, con señales claras de una violencia atroz. ¿Por qué una mujer joven, noble y con una vida gestándose en su vientre se convirtió en el blanco de un asesinato tan brutal? Islanis Marcela nació y creció en el seno de una familia guajira humilde y numerosa. Era la segunda de 7 hermanos. Desde pequeña se mostraba como una niña traviesa, servicial, siempre dispuesta a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Su padre, Reyes, recuerda cómo ella salía a buscarlo solo por el deseo de estar con él. Era sociable, muy amigable, hacía amigos con facilidad, tenía una alegría innata, una chispa carismática que la hacía destacar. Durante su adolescencia, su padre tomó la difícil decisión de enviarla a vivir y estudiar en Venezuela, bajo el cuidado de una tía. Para su madre fue un golpe duro, pero comprendió que su esposo actuó pensando en su bienestar, aunque luego también sintiera el dolor de la distancia. Islanis estuvo lejos del hogar casi 6 años. Regresó siendo ya una mujer, justo antes de cumplir los 18. Era una joven morena, hermosa, con ojos negros brillantes que contrastaban con su cabello largo. Aquellos ojos vivos y soñadores siempre dejaban una huella en quien la miraba. Al volver, con una nueva independencia adquirida en su tiempo fuera, Islanis comenzó a moverse con libertad. Salía sin avisar, confiada, y llamaba después a su madre para decirle que estaba bien. Vendía minutos y revistas en la calle. Y también trabajó como mesera en un estadero, un lugar donde servían cervezas. A los 19 años quedó embarazada, fruto de una relación con un agente de policía. El hombre no reconoció al niño, y ella decidió criar a su hijo con el apoyo de sus padres. Pero la situación se complicó. A los pocos meses de haber dado a luz, su madre, Cristina, comenzó a notar algo inusual. Un día la miró con atención y le preguntó directamente si estaba embarazada de nuevo. Ese segundo embarazo supuso una carga emocional y económica aún más difícil para Islanis Marcela y su familia, quienes además no sabían quién podría ser el padre del bebé. El lunes 6 de julio de 2009, mientras María Cristina Rodríguez se ocupaba de los últimos preparativos para asistir a una reunión familiar, su hija, Islanis Marcela, tenía otro plan. Le pidió a su madre que cuidara al niño, explicando que debía ir hacia los alrededores del batallón a recibir un dinero. Como solía hacer, no ofreció más detalles. Salió de la casa y en una esquina cercana se encontró con Margarita Daza, su amiga y vecina. Margarita la vio sentada sola y le preguntó qué hacía allí. Islanis respondió que esperaba transporte para ir a cobrar el dinero. Aunque Margarita intentó persuadirla de quedarse, argumentando que el lugar era muy lejano y que debía atender a su hijo, Islanis se mantuvo firme. Dijo que era urgente y que la estaban esperando. No mencionó con quién se encontraría. Solo repitió que debía cobrar una deuda. Su actitud era la de siempre, extrovertida, segura, sin señales de angustia. Finalmente, abordó una mototaxi, se acomodó el cabello y se despidió de su amiga antes de marcharse. Mientras tanto, en las afueras de Riohacha, Yusmeri Peña, una joven wayuu, percibió algo extraño. Alrededor de las 7 de la noche, su hermano regresó en moto y comentó que había visto a una muchacha acompañada de 2 hombres, sentados bajo una enramada. Poco después, comenzaron a oír gritos. La voz era claramente la de una mujer, y alcanzaron a escucharla pedir auxilio, pero solo una vez. Desde la distancia, observaron que la joven parecía estar siendo sujetada o presionada por los hombres. Por miedo, Yusmeri, su hermano y su madre no intervinieron directamente. Alarmados por lo que presenciaban, decidieron llamar a las autoridades. Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes 6 de julio de 2009, cuando los investigadores de criminalística de la SIJIN en La Guajira recibieron el reporte de un crimen ocurrido en plena carretera,
justo en la vía que conecta Riohacha con Maicao. Al llegar al lugar, se encontraron con una escena impactante: el cuerpo sin vida de una mujer tendido sobre el asfalto. El investigador Efraín Zambrano fue uno de los primeros en llegar al lugar. Tras una revisión preliminar, confirmó el hallazgo de una persona sin vida. El cuerpo fue encontrado en posición boca abajo y presentaba signos de un posible acto violento. El cuerpo correspondía a una mujer de contextura delgada, estatura media, tez morena y cabello negro, ondulado. No portaba documentos de identidad, por lo que no pudo ser identificada en el lugar. Tampoco se hallaron pruebas relevantes en la escena que ayudaran a esclarecer el crimen de inmediato. Al día siguiente, el investigador Zambrano inició una serie de averiguaciones para determinar quién era la víctima y quién podría estar involucrado en su asesinato. En paralelo, en la casa de la familia Gutiérrez Rodríguez, apenas comenzaban a notar la ausencia de Islanis Marcela. Su madre, preocupada por no haber recibido noticias de ella durante la noche, intentaba calmarse, pensando que quizá había decidido quedarse en casa de una amiga. El niño no durmió bien, y aunque el ambiente era de inquietud, intentaban convencerse de que Islanis volvería pronto. Zambrano logró obtener más información clave en una ranchería wayú cercana a la escena del crimen. Una mujer indígena relató que, la noche anterior, escucharon ruidos extraños y notaron la presencia de dos hombres que llegaron caminando hasta el lugar. Los perros comenzaron a ladrar con insistencia. Al ver a los desconocidos, la mujer salió a la puerta y les preguntó quiénes eran. Los hombres respondieron que venían de hacer una marañita, es decir, de resolver un problema. Explicaron que su vehículo se había varado en la carretera y que se habían manchado con grasa, por lo que necesitaban lavarse las manos. Ambos hombres se lavaron las manos en una alberca de la ranchería y luego se marcharon en dirección a la carretera. Al día siguiente, los habitantes del lugar comenzaron a notar un olor fuerte, penetrante, similar al de la sangre. Al revisar el agua de la alberca, descubrieron que estaba teñida de un color rojizo y despedía un olor desagradable, confirmando sus sospechas. Sin embargo, no pudieron proporcionar descripciones claras de los sospechosos, ya que todo ocurrió en la oscuridad y no lograron verles el rostro con precisión. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer permanecía sin identificar en medicina legal durante todo el día. Como no había documentos ni información que permitiera su reconocimiento, los investigadores se vieron obligados a mostrar una fotografía del cadáver en la zona, con la esperanza de que alguien la reconociera. Finalmente, una persona informó que la joven trabajaba vendiendo minutos cerca de una estación de policía. Fue así como llegó a la casa de María Cristina Rodríguez y Reyes Gutiérrez. Allí, les informó la dura noticia: su hija había sido asesinada y necesitaban que alguien la identificara formalmente. La reacción fue de incredulidad y dolor. Esa misma tarde, la familia confirmó lo que nadie quería creer. El cuerpo encontrado en la carretera era el de Islanis Marcela, de 20 años, con claros signos de violencia extrema. Durante la necropsia y las entrevistas con los familiares, se reveló un dato aún más devastador. Islanis Marcela tenía entre 4 y 5 meses de embarazo al momento de su asesinato. A todo el dolor causado por el crimen, se sumaba una carga aún más desgarradora. Islanis Marcela dejaba atrás a un bebé de apenas 9 meses de nacido. Su madre, María Cristina, no encontraba explicación para lo ocurrido. Solo podía repetir entre lágrimas que a su hija la habían matado. Pensaba que quizás la asesinaron para robarle el dinero que iba a buscar cerca del batallón, o que tal vez fue víctima de una trampa. Para la policía, esclarecer el crimen se convirtió en una tarea compleja. Las pistas eran escasas, y la escena del crimen no había arrojado evidencias concluyentes. Sin embargo, a través de las redes cooperantes, surgió una posible clave. Fue así como el investigador Zambrano conoció a Cindy Paola Polo, una joven de 17 años, que dijo tener información sobre el asesinato de Islanis Marcela. Cindy era menor de edad, pero vivía con el hermano de un sujeto conocido como Betún, quien en ese momento prestaba servicio militar. En su testimonio,
reveló que uno de los involucrados en el crimen era su cuñado, Anselmo Guzmán, apodado La Policía. Según Cindy, el 6 de julio, Anselmo llegó a su casa junto con César, el hermano de su pareja, conocido como Betún, y traía claras señales de haber cometido un acto violento. Su ropa y chanclas estaban manchadas de sangre y sostenía un cuchillo. Al ser cuestionado por los presentes, Betún respondió que acababan de llegar de una pelea, pero luego reconoció que habían participado en un homicidio. Dijo que mataron a una mujer frente al batallón Cartagena y que él había colaborado en el hecho. Cindy aportó más detalles. Contó que después del crimen, el cuchillo fue hervido, posiblemente para eliminar rastros de sangre, y luego enterrado en una de las habitaciones de la residencia. Cindy Paola Polo decidió hablar porque ya no podía guardar silencio. Su cuñado, Anselmo Guzmán, alias La Policía, y también conocido como Betún, era una persona prepotente y violenta. Tenía constantes conflictos con vecinos y familiares, incluidos los de su propia casa. Esa conducta agresiva y descontrolada fue lo que impulsó a Cindy a entregar la información que conocía, revelando detalles clave sobre el asesinato de Islanis Marcela. A partir de su testimonio, Anselmo Guzmán se convirtió en el principal sospechoso. Las autoridades comenzaron a indagar sobre su perfil. Un joven sin empleo, sin interés en estudiar, que vivía de lo poco que le daba su madre. Acumulaba antecedentes por pequeños robos en el vecindario, como hurtar calderos o gallinas de patios ajenos, aparentemente para financiar su consumo de sustancias. Aunque no había un vínculo claro entre Anselmo e Islanis Marcela, su implicación directa en la escena del crimen y la forma en que intentó borrar huellas lo colocaban en el centro de la investigación. Un juez emitió una orden de captura, pero Anselmo estuvo prófugo durante semanas. 3 meses después del crimen, las autoridades lograron localizar su vivienda, una casa humilde sin baldosas, con piso de tierra. Durante el allanamiento, encontraron enterrado en una de las habitaciones el cuchillo que había sido utilizado en el crimen. Ese hallazgo fue determinante. Al momento de su captura, Anselmo no se resistió. Dijo que estaba dispuesto a colaborar. Afirmó que, aunque estuvo presente durante el homicidio, no fue él quien mató a Islanis. Aseguró que estaba cargando con una culpa que no le correspondía y que se sentía condenado por algo que, según él, no hizo. Ante esta situación, el fiscal Alfredo Márquez, encargado del caso, le propuso un preacuerdo. Si colaboraba con información útil y verificable, podría recibir una reducción en su condena. El testimonio de Anselmo Guzmán, conocido como Betún, se convirtió en una pieza clave para las autoridades. Su declaración podía resolver muchas de las incógnitas que rodeaban el brutal homicidio de Islanis Marcela. Desde prisión, Anselmo negó haber cometido el asesinato, asegurando que estaba asumiendo la culpa de algo que no hizo. Según su versión, él no fue contratado para matar, sino para participar en un robo. Afirmó que el encargo fue pactado en las inmediaciones del batallón ubicado a las afueras de Riohacha, lugar que frecuentaba porque su hermano, John Eider Guzmán, prestaba allí servicio militar. Durante una de esas visitas, un cabo del ejército, identificado como Jonathan Arley Pérez, le propuso lo que llamó una vuelta. Cuando Anselmo preguntó de qué se trataba, el cabo respondió que era un robo. Debía atracar a una mujer en la vía pública y por ello recibiría 100,000 pesos. Anselmo insistió en saber de quién se trataba antes de aceptar. Fue entonces cuando Pérez le mostró una fotografía. En la imagen aparecía una joven que, según el cabo, era una amiga suya. En ningún momento se le habló de un asesinato. Pérez solo pidió que le quitara el dinero después de entregárselo, como parte del supuesto robo. La noche del 6 de julio de 2009, el plan se puso en marcha. Tal como había sido pactado, Pérez se encontró con Islanis Marcela para entregarle el dinero. Poco después, Anselmo se acercó a ella fingiendo ser un desconocido. Incluso se presentó con otro nombre. Le dijo que se llamaba Ricardo. Ella, con confianza, respondió con su nombre completo: Islanis Marcela Gutiérrez Rodríguez. Esa noche,
Islanis Marcela quedó completamente a merced de dos hombres, Anselmo Guzmán y el cabo del ejército, Jonathan Arley Pérez. Según el testimonio de Anselmo, al iniciar el supuesto robo, él se acercó a la joven con la intención de quitarle el dinero que acababa de recibir. Le habló con firmeza, identificándose como un ladrón y exigiéndole que entregara la plata. Ella, confundida y temerosa, intentó resistirse, pero Anselmo insistió que se trataba solo de un asalto. En ese momento, el cabo Pérez cambió su actitud. Hasta entonces había actuado como si no supiera nada, manteniéndose al margen. Pero cuando Anselmo le reclamó por su implicación, Pérez se ofendió, como si no aceptara ser cuestionado, y respondió con arrogancia, recordando que también era militar. De forma repentina, tomó el cuchillo que tenía Anselmo y, sin mediar palabra, atacó a Islanis. Según el relato, el primer ataque fue violento y dejó claro que no había vuelta atrás. Anselmo, impactado por lo que estaba presenciando, intentó intervenir, pero Pérez lo detuvo con una actitud intimidante, dejando claro quién controlaba la situación. Lo que siguió fue una agresión sin compasión. Islanis, aún en medio del horror, reunió fuerzas para suplicar por su vida. Le dijo al agresor que estaba embarazada, que por favor se detuviera, pero su ruego no fue escuchado. La situación se tornó aún más violenta y ella cayó al suelo. Según el testimonio, el cabo la tomó del cabello y continuó con la agresión de forma fría e implacable. Después de cometer el homicidio, según el testimonio de Anselmo Guzmán, él y el cabo Jonathan Arley Pérez huyeron del lugar y se dirigieron a una ranchería wayúu cercana para lavarse las manos. Al llegar, fueron interceptados por una mujer indígena que los confrontó, confundida y desconfiada. Ellos intentaron justificarse diciendo que venían del batallón y que solo estaban buscando agua para limpiarse, alegando que tenían las manos manchadas de grasa por un problema mecánico. Pérez, luego de asearse, regresó al batallón. Anselmo, por su parte, volvió a su domicilio con un objeto relacionado con los hechos. Según su testimonio, intentó deshacerse de cualquier evidencia, pero más adelante decidió ocultarla en su propiedad. Las autoridades la encontraron durante un operativo posterior. Pese a su reputación cuestionable, el testimonio de Anselmo alias Betún resultó creíble para las autoridades. Dio detalles precisos del crimen, del lugar y del momento, datos que solo alguien presente en la escena podía conocer. Esa declaración se convirtió en el eje de la investigación y permitió abrir un proceso penal contra Jonathan Arley Pérez. Pérez, de 21 años, oriundo de Bogotá, era suboficial del Ejército Nacional con el rango de cabo tercero en el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 de Cartagena, con sede en Riohacha. La orden de captura fue solicitada en octubre de 2009 y ese mismo día fue notificado dentro del propio batallón, acusado del delito de homicidio agravado. Sin embargo, al ser detenido, Pérez negó conocer a Islanis Marcela y afirmó no tener relación alguna con el caso. Como no aceptó cargos, fue llevado a juicio en los juzgados de Riohacha. La fiscalía basó su acusación principalmente en la declaración de Anselmo. La defensa del cabo, por su parte, se centró en desacreditar ese testimonio y negar cualquier vínculo con la víctima. Durante el juicio, Pérez solo declaró una vez, en diciembre de 2009, 5 meses después del crimen. Allí sostuvo que solo conocía a la víctima bajo el nombre de Paola. Dijo haberla conocido en mayo, durante un permiso de 10 días que lo llevó a Bogotá. Alegó que, al no conseguir transporte, se hospedó en un hotel donde conoció a una trabajadora sexual llamada Paola Gómez. Afirmó que tuvieron relaciones en 2 ocasiones, una en Bogotá y otra cuando se la volvió a encontrar por casualidad en las playas de Riohacha. La versión de Jonathan Arley Pérez fue completamente contraria a la de Yorlaida Gutiérrez, hermana de Islanis Marcela. Para ella, el cabo no solo mentía, sino que intentaba borrar cualquier vínculo con la víctima, cuando en realidad había una conexión evidente entre ambos. Yorlaida sabía de primera mano
que su hermana frecuentaba el batallón donde él prestaba servicio y que tenía un trato cercano con algunos soldados. Islanis, según contaba en su entorno familiar, visitaba con frecuencia el batallón. Aunque nunca habló de una relación formal, su familia sabía que estaba saliendo con alguien del ejército. Todo apuntaba a que esa persona era el cabo Pérez. Para Yorlaida, el intento de negar el vínculo era una estrategia para deslindarse del crimen. La versión de Anselmo Guzmán, alias Betún, también respaldaba esa sospecha. Según relató, durante el desarrollo del crimen, hubo un momento de tensión entre él y el cabo. En medio de una discusión, Pérez habría dicho con rabia: «Esa es la mujer mía». Esa frase fue clave para Anselmo, quien interpretó que el crimen no había sido solo por dinero, sino por una mezcla de celos, posesión y desprecio. Anselmo explicó que, como Pérez no conocía a la familia de Islanis y ella nunca lo llevó a su casa, él probablemente pensó que nadie reclamaría por ella. «A esta la mato. Esta es un animal sin doliente y no va a pasar nada», habría dicho el cabo, convencido de que el crimen quedaría impune. Pero lo que no sabía, añadió Anselmo, era que el de arriba estaba viendo lo que le hacía a una hija suya, en referencia a Dios. A pesar de los testimonios y las sospechas, Pérez siguió negando cualquier responsabilidad. Cuando fue confrontado sobre las acusaciones de Anselmo, respondió que no entendía por qué lo querían involucrar en un homicidio que, según él, no cometió. Sostuvo que Anselmo debía asumir sus propios actos y que él era completamente inocente. Anselmo, por su parte, no se retractó. Insistió en que Pérez era el verdadero culpable y que él solo había participado en el plan, creyendo que sería un robo. Dijo con firmeza, poniendo la mano sobre el pecho, que ante Dios, Jonathan Arley Pérez debía responder por lo que hizo. Uno de los puntos más debatidos durante el juicio fue la coartada del cabo Jonathan Arley Pérez sobre sus actividades el día del crimen. En su declaración, aseguró no haber salido del batallón el 6 de julio de 2009. Argumentó que no había solicitado ningún permiso y que eso podía comprobarse fácilmente revisando las boletas de salida autorizadas para ese día. Según él, su nombre no aparecía en ningún registro de autorización. Para verificar su versión, el tribunal solicitó al Batallón de Infantería Mecanizado N-6, con sede en Riohacha, un informe completo con la lista de los militares que estuvieron de permiso durante la fecha de los hechos. Sin embargo, surgió una contradicción clave. Los soldados y suboficiales podían salir del batallón sin necesidad de permiso escrito, simplemente informando al comandante de guardia que irían a la tienda o a recoger ropa. Esa informalidad hacía que la ausencia del nombre en la lista no fuera prueba definitiva de que Pérez hubiera estado dentro del batallón. La defensa también presentó fotografías y planos del lugar para reforzar su coartada, indicando que era imposible salir sin ser visto. No obstante, una de las imágenes llamó especialmente la atención. Mostraba una malla de seguridad rota, con un hueco lo suficientemente grande como para que una persona pasara fácilmente por allí, sin ser detectada. Esa evidencia debilitó aún más su defensa. El juicio se prolongó por 2 años y 5 meses. Se programaron más de 10 audiencias, en las que Pérez prometió llevar testigos que probarían su inocencia. Ninguno de ellos se presentó. El testimonio sólido de Anselmo Guzmán, alias Betún, el relato detallado de Yorlaida Gutiérrez, hermana de la víctima, y la ausencia total de testigos que respaldaran la defensa del acusado, llevaron al juez Moisés Ávila a tomar una decisión definitiva. En diciembre de 2011, dictó sentencia. El cabo del ejército Jonathan Arley Pérez fue declarado culpable del homicidio agravado de Islanis Marcela Gutiérrez Rodríguez. La condena fue de 40 años de prisión. El fiscal Alfredo Márquez, quien lideró el caso en su momento, sostuvo que la sevicia con la que se cometió el crimen debía ser considerada como agravante. El director seccional de Fiscalías de La Guajira, Mauricio Berrío, explicó que la sevicia quedó probada por el nivel extremo de violencia utilizado. Señaló que el agresor empleó una cantidad de fuerza desproporcionada, con el objetivo claro de destruir por completo la vida de la víctima,
al punto de intentar desprender su cabeza del tronco. Actuó cegado por el odio, con intenciones de aniquilarla de forma definitiva. Según el testimonio de Betún, durante el ataque, Islanis Marcela le suplicó al cabo que no la matara, revelándole que estaba embarazada. El informe de medicina legal confirmó que la joven estaba en su 5º mes de embarazo. Su madre, María Cristina, había descubierto el embarazo días antes del crimen. En su conversación, Islanis le confesó no saber qué hacer, y su madre, con firmeza, le respondió que no quería que se practicara un aborto. Un aborto habría significado un conflicto familiar para Islanis, pero el embarazo representaba algo más delicado para el cabo Pérez, un obstáculo para su carrera militar. Según la familia, fue en ese momento cuando comenzó a tratarla con desprecio. No quería que el embarazo lo comprometiera, ni personal ni profesionalmente. Su hermana contó que Pérez llegó incluso a ofrecerle dinero para que abortara. Islanis aceptó recibir el dinero, motivada por la necesidad, y fue así como acudió a la cita la noche del 6 de julio, pensando que terminaría todo allí. Pero él nunca le dio el dinero. En cambio, ella le habría propuesto que, si se lo entregaba, no lo molestaría más, no le reclamaría nada, y que fingiría haber perdido al bebé. Pérez, sin embargo, no quería ningún vínculo con ella. En su declaración ante la defensa, intentó desacreditarla, afirmando que Islanis era una prostituta, que no quería una relación y que ella lo estaba presionando. Para las autoridades, el motivo del crimen fue claro: la presión que Islanis Marcela ejercía sobre el cabo Jonathan Pérez debido a su embarazo. Ese conflicto lo llevó a planear su asesinato, y para llevarlo a cabo, involucró a un tercero, Anselmo Guzmán, alias Betún, sin prever que, más adelante, ese mismo cómplice se convertiría en testigo clave en su contra. Inocente, el cabo no era. Así lo sintió la madre de Islanis, quien nunca pudo entender cómo alguien fue capaz de quitarle la vida a su hija con semejante brutalidad. Para ella, lo que le hicieron fue un acto de barbarie. La mataron como si fuera un animal. Dijo que quien destruye y mata con esa sevicia no es otro que el demonio mismo. El embarazo de Islanis no fue un detalle menor. Fue el detonante del crimen. Hoy, ambos responsables están pagando sus condenas. Anselmo Guzmán cumple una sentencia de 17 años por homicidio. Su pena pudo haber sido mayor, pero obtuvo una rebaja gracias a su colaboración con la justicia. Reconoció que, aunque sabía que ponía en riesgo su vida, decidió hablar, afirmó estar arrepentido y pidió perdón a la familia de Islanis por su participación. Por su parte, el cabo Jonathan Pérez cumple su condena de 40 años en un centro de reclusión militar, el batallón La Popa de Valledupar. Esto es posible gracias a la Ley 1709 de 2014, que permite a los miembros de la fuerza pública cumplir sus penas en instalaciones especiales. Para la familia de la víctima, este hecho es un golpe más. Consideran que estar en un batallón no es pagar realmente por lo que hizo. Esperan que algún día enfrente el peso completo de su condena en una prisión común. ¿Cuál crees que podría ser la razón por la que alguien decide ocultar la verdad a través de la violencia? ¿Qué es lo que más te impacta de esta historia? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.